Bueno, pues por fin hemos llegado a la última aplicación del teorema de Pitágoras y es una clasificación de los triángulos según sus ángulos. Sabéis que el teorema de Pitágoras solo vale para triángulos rectángulos. Entonces, cambiando un poco el teorema, podemos saber si un triángulo es acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Vamos a hacerlo con unos ejemplos. Imaginaos que yo os doy un triángulo que os digo, sus lados miden 3 centímetros, 5 centímetros y 4 centímetros. Bueno, pues vamos a aplicar una fórmula parecida al teorema de Pitágoras. Fijaos que ahí os estoy poniendo una a al cuadrado y al otro lado una b al cuadrado más una c al cuadrado, pero entre medias no he puesto un igual, he puesto un interrogante. Porque ahí donde el interrogante tenemos tres posibilidades. Tenemos la posibilidad de que al cuadrado sea mayor que b al cuadrado más c al cuadrado. En ese caso diremos que estamos ante un triángulo obtusángulo. Otra posibilidad es que al cuadrado sea exactamente igual a b al cuadrado más c al cuadrado, que esto sí es el teorema de Pitágoras. Luego estamos en triángulos rectángulos. Y la última posibilidad es que a al cuadrado sea menor que b al cuadrado más c al cuadrado, con lo cual nos encontraremos ante un triángulo acutángulo. Vamos a ver para este ejemplo que nos han dado, cuyos lados son 3, 5 y 4, qué tipo de triángulo tenemos. Y lo primero es saber a qué vamos a llamar a qué vamos a llamar b y a qué vamos a llamar c. Acordaos que a en el teorema de Pitágoras es la hipotenusa y que la hipotenusa en todo triángulo siempre es el lado más largo. Luego a tenemos que llamar al número más grande. A va a ser de esos tres números el 5, el más grande. Y b y c son 3 y 4. Nos da igual llamar b a 3 y c a 4 que hacerlo al revés, llamar b a 4 y c a 3. Pero lo importante siempre es coger a el lado más grande, 5 centímetros. Bueno, pues pongo ahí esa fórmula con el interrogante y donde antes ponía una A, ahora pongo un 5, donde antes ponía una B, ahora pongo un 3 y donde antes ponía una C, ahora pongo un 4. Y voy a hacer cuentas. 5 al cuadrado son 25, 3 al cuadrado son 9 y 4 al cuadrado son 16. Luego a un lado del interrogante tengo 25 y al otro lado tengo 16 más 9, que también son 25. Como a los dos lados me ha dado lo mismo, en vez de un interrogante voy a poner ahí un signo igual. 25 es igual a 25. ¿Cómo es este triángulo? Si miro en el ejemplo de arriba, cuando me sale igual, es un triángulo rectángulo. Luego este triángulo sería rectángulo. Vamos a ver otro ejemplo. Me dan tres lados, 7 centímetros, 6 centímetros y 8 centímetros. No pierdo de vista la teoría, la clasificación, la tengo ahí. ¿Y a qué voy a llamar A en este ejercicio? Al lado más grande. ¿Cuál es el lado más grande? El de 8 centímetros. Y B y C son intercambiables, 7 y 6. Bueno, aplico ahí la fórmula con el interrogante, donde antes ponía una A pongo un 8, donde antes ponía una B pongo un 7 y donde antes ponía una C pongo un 6. 8 por 8 son 64, 7 por 7 son 49 y 6 por 6 son 36. Luego a un lado del interrogante tengo un 64 y al otro lado tengo 49 más 36 que da 85. Y fijaos que 64 es menor que 85. Luego el símbolo que he puesto ahí es el menor que. Si voy a la clasificación de arriba, veo que cuando me sale un menor que, estoy ante un triángulo acutángulo. Este triángulo, si yo lo dibujase, sería acutángulo, con todos sus ángulos agudos. Vemos un último ejemplo en el que nos dan también los tres lados de un triángulo, 4 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros. No pierdo de vista la clasificación y ahora voy a llamar a, una vez más, al lado más largo, a 4 centímetros, y B y C a los otros dos, 3 y 2. Bueno, pongo ahí mi fórmula con el interrogante y donde antes ponía una A pongo un 4, donde antes ponía una B pongo un 3 y donde antes ponía una C pongo un 2. Me queda 4 al cuadrado a un lado y al otro lado 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Voy haciendo los cálculos, 4 por 4 son 16, 3 por 3 son 9 y 2 por 2 son 4. A un lado del interrogante me queda 16 y al otro lado 9 más 4, que son 13. Luego ya puedo quitar el interrogante y poner que 16 es mayor que 13. El símbolo que me ha salido ahí es mayor que.
En la clasificación de arriba veo que cuando me queda mayor que, estoy ante un triángulo obtusángulo. Va a tener un ángulo mayor de 90 grados, un ángulo obtuso. Y hasta aquí el tema del teorema de Pitágoras y los triángulos.